Bienvenidos a Ecos del Abismo. Llevo pescando en un lago escondido desde hace años. Es un lugar solitario, rodeado de árboles tan altos que parecen cubrir todo el cielo, y rara vez me cruzo con alguien. Ese día, el agua estaba tan quieta que reflejaba las nubes grises que comenzaban a cubrir el sol, presagiando una tormenta. Era temprano en la tarde, pero la luz comenzaba a desvanecerse, dándole al paisaje un aire sombrío. Al cabo de unas horas, algo me llamó la atención. En la otra orilla, vi una figura que se movía lentamente entre los árboles, pero cuando intenté enfocarla mejor, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Me convencí de que solo era mi mente jugándome una mala pasada, pero algo en mi interior ya comenzaba a sentir que no debía estar solo en ese lugar. Mientras el sol se ocultaba, decidí que era hora de regresar. Guardé mis cosas y comencé a remar hacia la orilla. El ambiente se sentía pesado, como si algo invisible me rodeara, observándome. No dejaba de mirar hacia atrás, esperando ver la figura que creí ver entre los árboles, pero la orilla seguía vacía. De repente escuché un sonido en el agua, un chapoteo suave. Miré alrededor y vi algo oscuro flotando a unos metros de mi bote. No era un pez, y definitivamente no era un tronco. Me acerqué lentamente, pero antes de que pudiera ver con claridad, la cosa se hundió en las profundidades, desapareciendo sin dejar rastro. Aceleré el ritmo, remando con más fuerza hacia la orilla. A medida que me acercaba, el sonido del chapoteo seguía detrás de mí. Al llegar a tierra, saqué el kayak lo más rápido que pude y comencé a caminar por el sendero que me llevaría de vuelta a casa. La sensación de ser observado no me abandonaba, y con cada paso que daba, sentía que algo o alguien me seguía. A mitad de camino, el sonido de pisadas resonó a mis espaldas. Me detuve y miré en todas direcciones, pero no vi a nadie. El bosque estaba en completo silencio, demasiado tranquilo. Aceleré el paso, deseando llegar cuanto antes a la seguridad de mi hogar, pero los pasos detrás de mí también se aceleraron. Finalmente llegué a casa, pero el alivio fue momentáneo. La puerta estaba entreabierta, algo que juraría no haber dejado así. Entré con cautela, revisando cada rincón, pero no encontré a nadie. Cerré la puerta y puse el seguro. Aunque la sensación de peligro persistía, subí las escaleras hacia mi habitación, pero al llegar al pasillo, noté que la ventana estaba abierta. Un frío viento soplaba desde afuera, haciendo que las cortinas se movieran lentamente. Cerré la ventana rápidamente y me aseguré de ponerle el seguro también. Me senté en la cama tratando de calmarme, pero entonces escuché un sonido que me heló la sangre. Un suave susurro provenía de debajo de la cama. Mi corazón latía con fuerza, pero me obligué a inclinarme lentamente para mirar. No había nada. Me levanté de un salto, pero antes de que pudiera pensar en lo que estaba pasando, un fuerte golpe resonó en la ventana. Al acercarme vi algo escrito con los dedos en el vidrio empañado. No estás solo. Me congelé en el lugar, y cuando parpadeé, las palabras desaparecieron. Intenté convencerme de que estaba alucinando, que el estrés me estaba jugando una mala pasada. Pero esa noche, los ruidos en la casa continuaron. Golpes suaves en las paredes, crujidos en el piso y de vez en cuando, un susurro que parecía venir desde todos lados. Cerré todas las ventanas y puertas, pero el miedo no desaparecía. Decidí que al amanecer regresaría al lago para enfrentar lo que fuera que estuviera acechando. Quizás era solo mi imaginación, pero necesitaba respuestas. Cuando el sol salió, fui al lago. Todo parecía tranquilo, pero algo en el ambiente había cambiado. En la orilla, justo donde había dejado el kayak, encontré algo que no estaba ahí el día anterior. Una muñeca vieja, con el rostro destrozado y los ojos blancos. Ese fue el último día que fui a pescar en ese lago. Sabía que lo que vi, lo que sentí, era real. Algo oscuro habitaba esas aguas, algo que no quería descubrir. Dejé la muñeca ahí y me marché, prometiéndome no volver. A veces, en las noches más solitarias, cuando el viento sopla entre los árboles, puedo oír un chapoteo lejano, como si algo me estuviera llamando, recordándome que no he terminado con el lago. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Siempre he disfrutado la soledad que ofrece pescar en lagos apartados.
Me da una sensación de paz y tranquilidad que no encuentro en otros lugares. Hace unos meses descubrí un lago casi desconocido, rodeado de montañas y árboles altos que parecían abrazar el agua. Decidí hacer de ese lugar mi refugio personal. Era un día como cualquier otro. El sol apenas se asomaba entre las nubes, y la superficie del agua estaba completamente quieta. Llevaba un par de horas sin mucha suerte cuando, de repente, algo extraño llamó mi atención en la orilla opuesta. Desde lejos, pude ver una pequeña barca anclada junto a la orilla. Era raro, ya que nunca había visto a nadie más en ese lago, y menos aún un bote tan viejo y desgastado. Parecía abandonado, pero lo más perturbador era que no había señal de ninguna persona cerca. Me pregunté si alguien lo habría dejado allí días atrás, pero entonces vi movimiento en los árboles cercanos. Una figura apareció brevemente entre las sombras del bosque, aunque no pude distinguir bien quién o qué era. No presté mucha atención en ese momento, pensando que probablemente era un excursionista. Continué con mi pesca, pero la sensación de ser observado no me abandonaba. Los minutos pasaron, y mientras tiraba la caña una vez más, noté que la pequeña barca ya no estaba en el mismo lugar. Miré alrededor, buscando algún rastro, pero parecía que se había desvanecido en el aire. Remé hacia la orilla, tratando de encontrar alguna explicación. El agua estaba en calma, demasiado tranquila para haber movido el bote de esa manera. Cuando llegué a la orilla, el lugar donde había visto el bote estaba completamente vacío. No había huellas ni marcas en el barro que indicaran que alguien hubiera estado allí. Me agaché para observar el agua más de cerca, buscando alguna señal. Fue entonces cuando noté algo brillar bajo la superficie. Estiré la mano para sacarlo, pero justo cuando mis dedos tocaron el agua, sentí un frío intenso que me recorrió el cuerpo. Saqué la mano rápidamente, pero algo no andaba bien. El agua estaba extrañamente oscura, como si hubiera algo flotando justo debajo de la superficie. Una sombra. Me eché hacia atrás, sintiendo un miedo irracional. Remé con fuerza de vuelta a mi posición original, tratando de ignorar lo que acababa de pasar, pero el ambiente había cambiado. El aire se sentía más denso, pesado, y un silencio absoluto dominaba el lugar. Apenas pude lanzar la caña cuando lo escuché, un chapoteo fuerte, como si algo grande hubiera caído al agua. Giré rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero lo único que vi fue el agua agitada a unos metros de distancia. Mi corazón latía con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, pensé en dejar la pesca para otro día, pero entonces, algo más sucedió. El agua comenzó a burbujear justo frente a mí, y poco a poco, vi emerger una mano, pálida y arrugada, saliendo de las profundidades. Estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras esa cosa seguía ascendiendo. Una figura completa emergió del agua. Una mujer con la piel grisácea y los ojos vacíos, que me miraba fijamente. Retrocedí, casi cayendo en el proceso, pero no pude apartar la vista de ella. No se movía, solo flotaba allí, mirándome con una expresión que no podía describir. Era como si quisiera decirme algo, pero sus labios no se movían. El miedo me invadió por completo, y supe que no debía estar ahí. Intenté dar media vuelta para remar hacia la orilla, pero mis brazos no respondían. Estaba congelado en el lugar, incapaz de hacer nada mientras esa figura comenzaba a acercarse lentamente. El agua a su alrededor seguía burbujeando, y cada vez que avanzaba, el aire se volvía más pesado. Finalmente, mis músculos respondieron. Remé con todas mis fuerzas hacia la orilla opuesta, sin mirar atrás. Podía oír el chapoteo detrás de mí, cada vez más cerca, pero no me detuve. Llegué a la orilla y salté del bote, dejando atrás mis pertenencias sin importarme. Corrí hacia el bosque, sin atreverme a mirar atrás. Sabía que si lo hacía, la vería siguiéndome, y algo me decía que si lo hacía, no podría escapar. Los sonidos del agua se desvanecieron a medida que me internaba más en el bosque, pero el miedo no me abandonaba. Algo me seguía, lo sabía. Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con llave y me dejé caer en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Pero el aire seguía siendo pesado, como si aquella presencia hubiera venido conmigo. Desde ese día, he evitado regresar al lago. Pero en ocasiones, cuando cierro los ojos, puedo verla en mi mente, observándome desde la orilla,
esperando que vuelva. Hay noches en las que el silencio es tan profundo que puedo escuchar un leve chapoteo, recordándome que aún está allí. Nunca descubrí que era esa figura, pero sé que no estaba sola en ese lago. Y aunque quiera olvidarlo, algo me dice que, si alguna vez regreso, ella estará esperando. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde que me mudé a esta región, el lago escondido ha sido mi lugar de escape. No hay carreteras que lo rodeen ni casas cercanas. Solo un sendero oculto que pocos conocen. La tranquilidad que ofrece lo convierte en el lugar perfecto para desconectarme del mundo y disfrutar de mi mayor pasatiempo: pescar en soledad. Era una tarde nublada de otoño, cuando los árboles alrededor del lago parecían oscurecer más de lo normal. Las hojas caían lentamente al agua, y el aire se sentía más frío de lo habitual. Aunque todo estaba en silencio, no podía evitar sentir que algo andaba mal. Lancé mi caña al agua y esperé, como siempre, con la esperanza de atrapar algo antes de que el sol cayera por completo. Pero esa tarde no pescaba nada, ni siquiera un pequeño pez. El agua estaba demasiado quieta, como si algo más profundo acechara bajo la superficie. De repente, algo captó mi atención. Al otro lado del lago, en un área que normalmente está desierta, vi un destello. Parecía un reflejo metálico, como si algo estuviera sumergido en el agua. Decidí remar hacia esa zona, mi curiosidad superando mi sentido común. A medida que me acercaba, noté algo extraño. El aire estaba más frío, casi helado, y la niebla comenzaba a levantarse del lago. Sin embargo, lo que más me perturbó fue el olor. Un hedor indescriptible flotaba en el aire, algo que no había percibido antes en todos mis años pescando aquí. Finalmente, llegué al lugar donde había visto el destello. Lo que encontré fue algo que no esperaba. Un viejo bote, semi-hundido, cubierto de algas y moho, estaba atascado en las raíces de un árbol caído. No había rastro de personas, ni señales de que alguien hubiera estado allí en mucho tiempo. Cuando me acerqué más, vi que había algo atado al bote. Un paquete, envuelto en una lona vieja y rasgada. Contra mi mejor juicio, lo saqué del agua. El paquete estaba sorprendentemente pesado, y al abrirlo, mi corazón se detuvo. Dentro había lo que parecía ser una colección de viejas herramientas oxidadas, junto con varias piedras que parecían marcadas con símbolos extraños. En ese momento, el ambiente cambió. El aire se volvió insoportablemente denso, y el agua alrededor de mi bote comenzó a moverse, como si algo enorme nadara justo debajo de mí. Sentí el impulso de arrojar el paquete de vuelta al agua, pero antes de que pudiera hacerlo, algo impactó el fondo de mi bote con fuerza. Perdí el equilibrio y caí de rodillas, soltando el paquete en el proceso. Las ondas en el agua se intensificaron y pude ver algo oscuro moviéndose justo bajo la superficie, rodeando mi bote. Era como si una criatura gigante estuviera acechando, pero no podía ver qué era. Con el miedo recorriéndome el cuerpo, intenté remar de vuelta, pero los remos parecían pesados, como si el agua misma estuviera luchando contra mí. El chapoteo se hizo más fuerte, y algo rozó la parte inferior del bote. Sentí que en cualquier momento podría volcarme. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. No era humano. Provenía del centro del lago, un sonido profundo y gutural que me heló la sangre. Sentí un impulso primitivo de huir, pero el miedo me mantenía congelado en mi lugar. El agua comenzó a burbujear a unos metros de mí, y lo que emergió me dejó sin aliento. Una figura alta y delgada, cubierta de algas, con la piel grisácea y los ojos completamente negros, se alzó del agua. No podía distinguir si era humano o algo más, pero su mirada estaba fija en mí. Con un último esfuerzo, empecé a remar desesperadamente hacia la orilla, mientras la figura seguía observándome, inmóvil, como si estuviera esperando algo. A pesar de mi velocidad, sentía su presencia detrás de mí, siguiendo cada movimiento. Cuando por fin llegué a la orilla, salí corriendo del bote y me adentré en el bosque sin mirar atrás. El grito resonaba aún en mis oídos, y sentía el frío en mis huesos, como si esa cosa del lago hubiera dejado una marca en mí. Desde ese día, no volví al lago escondido. El miedo y las imágenes de aquella criatura me perseguían incluso en mis sueños. Sabía que había algo oscuro en ese lugar, algo que nunca debía haber perturbado. Pero, en las noches más silenciosas,
Cuando el viento se calma y el mundo parece detenerse, aún puedo oír ese grito, llamándome desde el agua. Algo me dice que, si vuelvo, no será tan fácil escapar la próxima vez.